Hola, bienvenidos a Cozy Spanish. Hoy vamos a hablar de algo delicioso, el chocolate. Pero no vamos a hablar solo de comer chocolate. Vamos a viajar en el tiempo y explorar la historia fascinante del chocolate en México. El chocolate que conoces hoy, las barras dulces, el chocolate caliente, los chocolates finos, todo empezó en México hace más de 3000 años. Esta es una historia de dioses, emperadores, conquista y transformación. Es la historia de cómo una bebida sagrada de los antiguos mayas se convirtió en el dulce más popular del mundo. Al final de este video, vas a entender el viaje increíble del chocolate, desde los templos mayas hasta tu cocina moderna. Vamos a empezar nuestro viaje en el pasado antiguo de México. Orígenes antiguos, los mayas y los aztecas. Nuestra historia comienza con un árbol especial, el árbol de cacao. En latín, su nombre científico es Theobroma cacao. Theobroma significa alimento de los dioses. Los científicos que nombraron este árbol sabían que el cacao era especial. El árbol de cacao crece en regiones tropicales de México y América Central. El árbol produce vainas grandes y coloridas. Estas vainas se llaman mazorcas. Dentro de cada mazorca hay semillas. Estas semillas son los granos de cacao. Los mayas fueron los primeros en cultivar el cacao. Esto fue hace aproximadamente 4000 años, alrededor del año 2000 a.C. Los mayas vivían en lo que hoy es el sur de México, Guatemala y Belice. Los mayas no comían el chocolate, lo bebían, pero su chocolate era muy diferente del chocolate que conoces hoy. Era una bebida amarga, no dulce. Los mayas tostaban los granos de cacao. Después, molían los granos hasta crear una pasta. Mezclaban esta pasta con agua fría, no caliente. Agregaban chile, maíz molido y especias. La bebida se llamaba chocolatl. Esta palabra significa agua amarga en el idioma náhuatl. Para los mayas, el chocolate no era solo una bebida, era sagrado. Los mayas creían que los dioses les dieron el cacao a los humanos como un regalo. Usaban el chocolate en ceremonias religiosas importantes. Usaban el chocolate en bodas. Usaban el chocolate como medicina. Los mayas también pintaban el cacao en sus templos y en su arte. Para ellos, el cacao conectaba el mundo humano con el mundo de los dioses. Después de los mayas vino otra civilización importante, los aztecas. Los aztecas dominaron el centro de México desde aproximadamente el año 1300 hasta el año 1500 después de Cristo. Los aztecas aprendieron sobre el cacao de los mayas, pero los aztecas llevaron el amor por el chocolate a un nuevo nivel. El emperador azteca más famoso, Moctezuma II, supuestamente bebía 50 tazas de chocolate cada día. 50 tazas. Los aztecas creían que el chocolate daba fuerza, energía y sabiduría. Pero aquí está algo fascinante. Para los aztecas, los granos de cacao eran dinero. Sí, dinero real. Podías comprar cosas con granos de cacao. Por ejemplo, un pavo costaba 100 granos de cacao, un aguacate costaba 3 granos, un conejo costaba 10 granos. Los granos de cacao tenían valor real en la economía azteca. El chocolate era tan valioso que solo las personas importantes podían beberlo. Los nobles podían beber chocolate.
Los guerreros podían beber chocolate, los sacerdotes podían beber chocolate, pero las personas comunes no. Los aztecas mezclaban su chocolate con vainilla, miel y flores. Creían que el chocolate tenía propiedades mágicas. Pensaban que el chocolate podía dar poder y sabiduría. En las ceremonias de matrimonio, los novios bebían chocolate juntos. En los rituales religiosos ofrecían chocolate a los dioses. En la medicina azteca usaban el chocolate para tratar muchas enfermedades. Para los pueblos antiguos de México, el chocolate no era solo comida, era cultura, era religión, era economía, era vida. Pero todo esto estaba a punto de cambiar cuando llegaron los españoles. La conquista española y la transformación. En el año 1519, un conquistador español llamado Hernán Cortés llegó a México. Cortés y sus hombres venían buscando oro y riquezas. Cuando Cortés conoció al emperador Moctezuma, el emperador le ofreció chocolate. Era un honor. Moctezuma estaba compartiendo la bebida de los dioses con el visitante extranjero. Cortés probó el chocolate, pero no le gustó. El chocolate azteca era amargo, espeso y mezclado con chile. Para el paladar español era extraño y desagradable. Sin embargo, Cortés era inteligente. Vio que los aztecas valoraban el cacao enormemente. Vio que usaban los granos como dinero. Cortés entendió que el cacao tenía valor, aunque no le gustara el sabor. En el año 1528, Cortés llevó granos de cacao de regreso a España. Llevó el chocolate a Europa por primera vez en la historia. Los españoles experimentaron con el chocolate. No les gustaba el sabor amargo. Entonces hicieron algo que cambió todo. Agregaron azúcar. El azúcar venía de la caña de azúcar que los españoles cultivaban en las colonias. Cuando mezclaron el chocolate amargo con azúcar dulce, crearon algo completamente nuevo. Crearon el chocolate dulce. Los españoles también hicieron otros cambios. Agregaron canela, una especia que ya conocían. Sirvieron el chocolate caliente en lugar de frío. Quitaron el chile y el maíz de la receta. El resultado fue una bebida deliciosa y dulce, una bebida que a los europeos les encantó. Pero aquí está algo interesante. España mantuvo el chocolate como secreto por casi 100 años. No querían compartir este tesoro delicioso con otros países europeos. Durante casi un siglo, solo los españoles sabían cómo preparar chocolate. Solo los españoles podían disfrutarlo. Finalmente, en el siglo XVII, el secreto se escapó. El chocolate se extendió a Francia en el año 1615. Después llegó a Inglaterra e Italia. Para el año 1660 había casas de chocolate en Londres como las cafeterías de hoy. El chocolate se convirtió en una bebida de lujo para la aristocracia europea. Era caro, era exclusivo. Era un símbolo de riqueza y estatus. Los reyes y reinas de Europa amaban el chocolate. María Antonieta, la reina de Francia, tenía su propio chocolatero personal en el Palacio de Versalles. Servía chocolate caliente en tazas de porcelana fina. La Iglesia Católica incluso debatió sobre el chocolate. La pregunta era, ¿el chocolate es comida o bebida? Las personas podían tomar chocolate durante los ayunos religiosos. Diferentes sacerdotes tenían diferentes opiniones. Con la demanda creciente de chocolate en Europa,
los españoles establecieron plantaciones de cacao en sus colonias. Desafortunadamente, estas plantaciones dependían del trabajo forzado de personas esclavizadas. Este es un capítulo oscuro en la historia del chocolate. El chocolate que empezó como una bebida sagrada en los templos mayas, ahora era una bebida de la aristocracia europea. Había viajado miles de kilómetros, había cambiado de amargo a dulce, pero su transformación no había terminado todavía. La industrialización y el chocolate moderno. Durante siglos, el chocolate era solo una bebida, era líquido, pero todo esto cambió con la revolución industrial. En el año 1828, un químico holandés llamado Coenraad van Houten inventó algo revolucionario. Inventó una prensa de cacao. Esta prensa podía separar la manteca de cacao de los sólidos de cacao. La manteca de cacao es la grasa natural del grano. Los sólidos de cacao son el resto. Van Houten usó los sólidos para crear cacao en polvo. Este polvo de cacao era mucho más fácil de mezclar con agua o leche. También era más barato de producir. Pero el verdadero cambio llegó en el año 1847. Una compañía británica llamada Fry's hizo algo que nadie había hecho antes. Mezclaron cacao en polvo con manteca de cacao y azúcar. Crearon una pasta sólida. Habían inventado la primera barra de chocolate sólido. Por primera vez en la historia, podías comer chocolate, no solo beberlo. Esta fue una revolución. Cambió completamente cómo las personas consumían chocolate. En el año 1875, un chocolatero suizo llamado Daniel Peter tuvo otra idea brillante. Agregó leche condensada al chocolate. Esto creó el chocolate con leche. El chocolate con leche era más suave y más dulce que el chocolate oscuro. A las personas les encantó. Hoy en día, el chocolate con leche es el tipo de chocolate más popular en el mundo. 4 años después, en 1879, otro suizo llamado Rodolphe Lindt inventó un proceso llamado conchado. Este proceso mezclaba y calentaba el chocolate durante muchas horas. El resultado era chocolate increíblemente suave y cremoso. Este proceso creó el chocolate premium que conocemos hoy. A principios del siglo XX, la producción de chocolate se industrializó completamente. Compañías grandes comenzaron a producir chocolate en masa. Nombres que probablemente conoces aparecieron durante esta época. Hershey en Estados Unidos, Cadbury en Inglaterra, Nestlé en Suiza. Estas compañías hicieron el chocolate accesible para todos. Por primera vez en la historia, el chocolate no era solo para los ricos, no era solo para los nobles o la aristocracia. Cualquier persona podía comprar una barra de chocolate. El chocolate pasó de ser una bebida sagrada reservada para emperadores aztecas a ser un dulce que podías comprar en cualquier tienda. Hoy en día, la industria del chocolate vale billones de dólares. Países como Suiza y Bélgica son famosos por su chocolate fino, pero las raíces, los orígenes del chocolate, permanecen en México y América Latina. El chocolate había dado la vuelta al mundo, pero su historia en México no había terminado. El chocolate en el México moderno. Mientras el chocolate se transformaba en Europa y América del Norte,
Algo especial estaba sucediendo en México. Las tradiciones antiguas se mantenían vivas. Hoy en día, si viajas a Oaxaca, un estado en el sur de México, puedes ver cómo se hace el chocolate de manera tradicional. Oaxaca es conocida como la capital del chocolate de México. En los mercados de Oaxaca, vendedores venden chocolate hecho a mano. No usan máquinas modernas, usan el mismo método que usaban hace cientos de años. Muelen el cacao en grandes ruedas de piedra llamadas metates. Estas ruedas de piedra son herramientas antiguas. Los mayas y aztecas usaban metates para moler cacao. El chocolate oaxaqueño se mezcla con almendras, canela y azúcar. Se vende en grandes discos circulares. Estas tabletas de chocolate se pueden usar para hacer chocolate caliente o para cocinar. El chocolate caliente mexicano es diferente del chocolate caliente que tal vez conoces. Se llama champurrado cuando se hace con masa de maíz. Es espeso, rico y lleno de sabor. Los vendedores callejeros venden champurrado en las mañanas. Lo sirven con churros, un postre frito y dulce. Es un desayuno tradicional mexicano. Pero el uso más interesante del chocolate en México es en el mole. El mole es una salsa compleja y deliciosa. Hay muchos tipos de mole, pero casi todos contienen chocolate. El mole puede tener 20 o más ingredientes: chocolate, chiles, especias, nueces, frutas, pan, semillas. Todos se muelen juntos para crear una salsa rica y profunda. El chocolate en el mole no hace que la salsa sea dulce. El chocolate agrega profundidad y complejidad. Balancea el calor de los chiles. Crea un sabor único que no puedes describir con palabras simples. El mole poblano es tal vez el más famoso. Viene de Puebla, México. Es de color café, oscuro o casi negro. Se sirve tradicionalmente sobre pollo o pavo. El mole se sirve en ocasiones especiales, bodas, festivales religiosos y celebraciones familiares. Hacer mole es un proceso que puede tomar días. Es un acto de amor y tradición. El chocolate también juega un papel importante en el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de México. El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Durante el Día de Muertos, las familias crean altares para honrar a sus familiares fallecidos. Estos altares se llaman ofrendas. En las ofrendas ponen comida, flores, fotos y bebidas que sus seres queridos amaban cuando estaban vivos. El chocolate caliente es una ofrenda común. Es una manera de honrar a los antepasados con la bebida sagrada que los antiguos mayas y aztecas también ofrecían a sus dioses. Esta tradición conecta el México moderno con el México antiguo. El círculo continúa. Las personas viajan específicamente a Oaxaca para experimentar el chocolate auténtico. Quieren ver el proceso antiguo. Quieren probar el chocolate como se hacía hace siglos. Hay orgullo en México sobre el chocolate. Los mexicanos saben que el chocolate es su regalo al mundo. No vino de Europa, no vino de África, vino de aquí, de México. Algunas compañías mexicanas modernas están creando chocolate gourmet para exportar. Están usando métodos tradicionales pero presentando el chocolate de maneras modernas. Están reclamando la narrativa del chocolate. En México,
El chocolate nunca dejó de ser especial, nunca dejó de ser sagrado, nunca dejó de conectar el pasado con el presente. De bebida sagrada a dulce mundial. El chocolate ha tenido un viaje increíble. Comenzó como una bebida amarga y sagrada para los mayas y aztecas. Se transformó en un lujo dulce para la aristocracia europea. Luego la industrialización lo convirtió en un dulce accesible para todos. Pero en México las tradiciones antiguas todavía viven. En Oaxaca y otras regiones, las familias preparan chocolate a mano como hace siglos. Los jóvenes están aprendiendo los métodos tradicionales y reconectando con su herencia cultural. Hoy, hay un movimiento de chocolate artesanal que regresa a los orígenes. Los chocolateros Bean to Bar trabajan directamente con agricultores mexicanos y honran los sabores tradicionales. El chocolate dio la vuelta al mundo, pero ahora está regresando a sus raíces en México. El círculo está completo. Hemos viajado a través de 3000 años de historia del chocolate, desde las bebidas sagradas de los mayas hasta las barras de chocolate que comemos hoy. La próxima vez que comas chocolate, recuerda que tiene miles de años de historia. Recuerda que viene de México, de los mayas, de los aztecas. El chocolate es más que un dulce, es historia, es cultura, es el regalo de México al mundo. ¿Qué tipo de chocolate prefieres? ¿Chocolate negro, con leche o blanco? Cuéntame en los comentarios. Para seguir practicando, el siguiente vídeo está aquí mismo.